romántica, aunque es tema de narcos. Sí, sí. El tema de ser un narco no me parece muy romántico, pero estaba la canción más favorita de Pablo Escobar. De verdad, Sí. esta canción de Pablo Escobar, ay, 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 no sabía, qué interesante, qué interesante. Pues los narcos son aficionados a la música también, me imagino. ¿Por qué no? Son humanos. Vale, magnífico. Entonces, qué interesante. Bueno, después de esto, vamos a ver. ¿Tienen ustedes alguna pregunta sobre la lectura, la lectura de las manifestaciones venezolanas? Did you have any questions about that Venezuelan reading? No. I did. I have a question. Sí, dime. Several places they use the word tanto los something, or I didn't understand the use of tanto. Oh, tanto, so much. So much. Okay, yeah, I can't remember the voy a buscarlo. I'm going to look for that. It was used several times, and desgraciadamente, yeah. Sadly, I in my attempt to show you other things, I ditched all my tabs, so I'm quickly going back to find them. Okay. Vamos a prevista. Okay. Vamos a ver. Let's take a quick look. Oh, sí, Teresa. Sí. También. Yeah. They labeled the females and males Venezolanos. Is that something that's universal? Yes. Venezolanos? La So a woman is nacionalidad. a female is a Venezolano? No, venezolana. Sí. Señora Archer is una Venezolano. Oh, then that was a misprint in the text. I did a cut and paste in. Okay, good. And then libertad. Libertad. Does that need an accent? No. No necesita acento. Libertad, no. Okay. Libertad termina en D. Entonces, cuando una palabra termina en D, no hay, el énfasis está en la última sílaba, right? Okay. The last word determines which syllable you punch harder with your voice. Any word at all, whether it's a verb, a yes, no, an adjective, any kind of word. When a word ends in a vowel or the letter N or the letter S, the stress goes on the second to last syllable as a general rule. That's an assumption we make. So what happens when a word ends in a letter that is not N or is not S? In other words, any other kind of consonant, we punch the last syllable. So the last letter of libertad is D, so we punch the ending libertad. Libertad, no hay necesidad de poner un marco diacrítico. We don't put any kind of accent mark on that. Okay. Aquí veo venezolana. Yeah, the article itself put in masculine word, should have put in a feminine. Okay. Busco tanto. I'm looking for the tanto rep. Tanto. Sí, tanto, sí. Okay. Ahora veo. Now I see. Okay. Momentito. Tanto. This is part of a longer phrase. Tanto by itself means so much. Entonces, por ejemplo, como
Mi hijo bebe tanta cerveza como su hermana. My son drinks as much beer as his sister. Yeah. Not a very glamorous sentence. As much as. Tanto. It can by itself mean so much, but here it's the phrase, tanto los enemigos como los partidarios del gobierno. The enemies as much as the government partidarios are, like party members, members of the, so the enemies as much as the government people, just as much. They're comparing them, but they're saying both of them have been protesting. Each group has been protesting just as much. Oh, okay. So it's the tanto como. And they're describing tanto como, not to say as tall as or short as, but han estado protestando. They've been protesting. So what they're comparing with the two groups, the enemy factions against the government and the people who are partisans of the government, that they have been protesting as much. Tanto como. So how do you translate that phrase? What would you say? The enemies And the supporters. have been protesting as much as the government supporters in the Okay. streets. Okay. It's Okay. It's a very different kind of word order than from what we use in English. Yeah. Es buena pregunta. That's a kind of a complicated structure. Okay. It's a comparison, comparing how much they've been protesting, and they're saying Okay. each side has been It's not protesting really that. as much as the other. It's not Okay. really that. Es buena pregunta. Miguel, ¿tienes otra pregunta, sí o no? I was wondering how I was mute. It's not really that strange a sentence structure because we'd say that in English too. We'd say they have as much as those guys have been protesting in the street. Yeah, but it may not be. A lot of times we use tanto como to say somebody eats as much, somebody drinks as much, somebody is as tall as. And when you're expecting it more to be like comparing a quality rather than an action, a verb, it can throw you a little bit. And here it's really combined, it's comparing the action on an equal level. Not one protesting more than the other, but they're both protesting the same amount. And because it's being used for the verb and not for what you expect a comparison for like a physical description, let's say. It can throw you off just a bit. Okay, buena pregunta. ¿Hay más preguntas? Anything else on this article? No. No, ok. Vale, magnífico. Entonces, vamos a seguir con con práctica que ustedes van a hacer. I'm going to send you out to some breakout groups, 2 or 3. I would like you to talk about what I'm going to put in the chat box now. Let me make sure I've got my accent mark tab on. Okay. Ustedes van a hablar de 3 cosas o 3 situaciones. Las actividades, van a hablar de las actividades que ustedes ya no hacen. You're going to be talking about 3 things that you no longer do. Ya no. Okay. Y todavía 3 cosas o 3 actividades. Actividades que todavía pueden hacer. Entonces, el punto de vista es que
la vida ha cambiado muchísimo con la pandemia. Y hay cosas que todavía hacemos como siempre. Nada interrumpe esta actividad. Y hay otras cosas que ya no hacemos. ¿Comprenden? Sí. Things we no longer do and things we still do. En referencia al punto de vista de la pandemia, de la situación en que nos encontramos en estos tiempos, ¿verdad? ¿Bien? Quizás creo necesitan 5 minutos. Sí. ¿Nada más? Ok. Somos 1, 3, 9, somos 10. Quizás 3 cuartos. Maybe we'll put you in 3 rooms. 3 cuartos. 5 minutos. ¿Está bien? Okay. Remember to hit the join button. I'll give you about 5 minutes to work this, just for fun. We'll come back and share some ideas. Oh, did you not get it? There we go. Do we have you in the rooms or no? Is it not? Oh, Diane and Pat. Yeah, Diane, but you can hear here, right? Can you hear each other or no? I can hear you. Okay, I haven't said anything. I was Oh, waiting. You know what? If you would just use this here. I am here. I don't know why. It does not have me in your room, but for some reason, it has you in with me, and I don't know why it did that, because it's not supposed to put me in. I keep getting, please wait to be assigned. We have a technology glitch going. Now I see. Now, I see Pat off and on. It toggles back and forth. Okay. Yeah. Yeah, go ahead and talk and pretend like I'm not here. Or ask me a question if you have one. All right. Well, Diane, I sent you a message. I need the name of your eye surgeon. That's all. I'm sorry, what? She didn't hear me. I need the name of your eye surgeon. Oh, So just put it in a private chat. That's all, because I sent it to you private. Okay. okay. Actually, you know, the person you need. What I am going to do is kind of transcribe some things you have said onto the virtual post-it board I have on Nearpod, so that you can go back later, revisit that, and look at everything that everybody shared. So I get to be the scribe. Mi trabajo es escribir todo, más o menos como ustedes están hablando. Ok, muy bien. ¿Cuál es el grupo que quiere empezar? ¿El grupo de Yves, Miguel y Teresa? ¿O Diana, Janet, Ricardo? ¿O Brett y Patricia y Esteban? ¿Quién quiere empezar? Esteban tiene una historia. Teresa, ok. Dinos, Teresa. No, yo no lo tengo, pero Esteban. Oh, Esteban Lo Miguel. tiene. Esteban lo tiene. Ok, Esteban, a ti te toca. You're up. Yo no. No, Miguel. Sorry, Miguel. Miguel, entonces. Ok. Discúlpame, Miguel. Bien. Bueno, Miguel. ¿Cómo se dice to cheat? Engañar. Un Oh, momentito, voy a escribir la palabra. engancado. Engañar es to cheat, to deceive. Engañar. Porque escribí esta historia más temprano. Okay. I thought that we had to write it before class.
So I Está already bien. had something. I thought you would meld your ideas, like get some ideas and meld them all together. No importa mucho. Dime lo que tienes o lo que ustedes estaban discutiendo, fighting about back and forth, lo que sea. ¿Bien? Ujú. ¿Qué dices? ¿En español? Sí, sí, claro. Okay. ¿O sí? Cuando Bebé Oso descubrió Ricitos de oro en su cama, él gritó, alguien está durmiendo en mi casa, en mi cama. Ricitos de oro se despertó muy asustada. Papá y mamá Oso entraron en el cuarto y le dijeron, oye, esta casa no es un Airbnb. Debe usted pagar por la comida, la habitación y los muebles dañados. Ricitos de oro respondió, pero no tengo dinero para pagar por nada. Bueno, eso es un problema, gruñó Papá Oso. Si no quiero un llamado de nuestro abogado, sugiero que haría las camas y le vaya a la cocina y llave los platos ahora mismo. Ricitos de oro estaba sorprendido. ¿Por qué tengo que hacer tantas cosas? Ella dijo. He estado aquí solamente unas pocas horas. Lo que ustedes quieren es demasiado. Mamá Oso respondió, porque esa sillita es una antigüedad y el culo gordo de usted lo rompió. Así que no más preguntas. ¿Usted se lo vaya a tragar o le vamos a tragar a usted? Ah, El fin. bien, ok. Entonces, es una situación de que ella quiere que trabajar para pagar por todo que había roto, ¿verdad? Responsabilidad. Eso es. Entiendo perfectamente. Muy bien. Vale, entonces, otra idea, otro grupo. ¿Quién quiere? Steve and myself. Okay. Okay, so it's Brett. Y ahora vamos a hablar de esto. ¿No es esto todavía un Airbnb? Ya no es. Oh, lo siento. Pensé que era. Yo salía que duerme aquí. La comida estaba no bueno. ¿A dónde fue el cocinero a la escuela? Si todavía trabaja aquí, no lo despedimos. Let's see. Ya fue a trabajar para el presidente. Esto explicaba el presidente lunes por la noche. El estómago le dolía. ¿Le dolía? ¿Le dolía? Ok. Entonces, el cocinero que ya trabajó para otra persona, ¿verdad? Ok. Muy bien. Y otras ideas de otro grupo, por favor. Okay, Bien. Diane. okay. Okay, después de probar el cereal y después de probar las sillas, Goldilocks caminó a la habitación del oso pequeño. Ella exclamó, ¡ay, Dios mío! No hay feng shui aquí.
No le gustaban la cama, la colcha, el colchón, no le gusta nada. Goldilocks también pensaba que la habitación sería más cómoda con una alfombra y fotos en la pared. En ese momento, Goldilocks decidía a llamar a Amazon y pidió todas las cosas para la habitación. Ella pidió la entrega rápida. Las cosas llegaron antes del regreso de la familia. Así que Goldilocks tuvo tiempo para redecorar el cuarto. Cuando la familia regresa, el oso pequeño vio su nueva habitación y se cayó enamorado de la nueva mirada. Como resultado, Perdón, Goldilocks- ¿se enamoró de quién? Diana, ¿Qué? perdón. ¿Se enamoró de quién? De la nueva mirada. La nueva. Mirada. Mira, The new look. Como resultado, Goldilocks servicio de redecorar nació. El fin. Ok, bien. Que ella decidió comprar muchísimas cosas para redecorar Sí. la casa completamente. Muy bien. Vale. Entonces, okay, if my ability to write that fast is not that good, I have discovered. So if somebody could send me just one little snippet of that from each group, I don't have to get it from everybody, just one person real quickly. If somebody can just type it up and email it to me. I'll get that all posted. I thought I'd be able to write it all down, but I'm not that good. Okay. Even with split screen. Okay. No tengo talento como secretaria, como ustedes saben. Ok, vale, hicieron muy bien, hicieron muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer para la semana que viene, tengo un tema que quiero que ustedes usen para la semana que viene y el tema es ¿a quién admiras más que nadie? ¿A quién admiras más que nadie? Voy a escribirlo aquí. ¿A quién admiras más que nadie? Does that mean admire? More than you admire. Who do you admire? Whom do you admire more than anybody else? ¿A quién admiras más que nadie? Y, qué difícil, ¿no? Y prefiero que sea una persona de verdad, que usted, con quien tienes experiencia personal. ¿Entienden? No quiero que ustedes respondan con el Papa, the Pope. No. Porque no conoces al Papa. You don't know the Pope, right? Una persona normal. Una persona en tu vida. En tu vida. Algo muy personal, ¿no? ¿A quién admiras más que nadie? Who do you admire more than nobody? Meaning, who do you admire more than anybody? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué hacía o qué hizo esa persona para crear, para inspirar este sentimiento, verdad? Magnífico. Bueno, es el tema muy general para conversar la semana que viene, ¿verdad? I want to share with you a couple of things I want you to take a look at. I will send you the links for these, but I'll just show you real briefly what they look like.
Uy, a ver. Otra vez. Habrá una lectura. There will be a little reading sobre California, Australia y los incendios. Sí. Los incendios de que sufrieron los dos países. Y quizás un alternativo a cómo podemos resolver este problema de los incendios muy destructivos. ¿Bien? Y habrá una lectura. También habrá, ¿dónde? También habrá también habrá una película, pero es una película muy breve. Y el título de la película es Cuerdas. Cuerdas. Cuerdas quiere decir strings. Strings, cuerdas. Strings. ¿Ok? Es un cortometraje. Un cortometraje es una película muy breve. 15, 10 minutos, 11 minutos, nada más. ¿Bien? Entonces, es un cortometraje. Y quiero que ustedes hablen la semana que viene también de este cortometraje. Unas impresiones, quizás algo que fue sorpresa después de ver la película. O sea, ¿no? Es buena película. Te van a gustar. Oh, no, perdón. Les va a gustar, perdón. Les va a gustar muchísimo esta película. Aunque es una película animada. Es animada, pero no es específicamente para niños. Tiene temas universales para todo el mundo, ¿verdad? Bueno, entonces hay tres cosas. Tengo una entrevista también. I will also send you a link. There's also going to be a poll. And this poll, that's the third thing I want you to do, but it's going to be solely to give me topics, things you want to talk about. One is going to have an actual list of things and check off the things you want us to practice during this fall session between now and December. But there will be a second page on the poll because your idea may not be on that initial list. You know, your idea may be that you want to do a whole segment of talking about just vocabulary words that talk about feelings. Okay, por ejemplo, you may have a theme, an idea that you want to explore and practice with everybody that does not appear on that first list. So you can post it to the second page if you don't see something that you want to work on that first page. ¿Entienden? Sí. Yeah? Okay, vale, magnífico. So you've got really tres cosas. You're going to be watching the movie and prepping, talking about the movie. Especially, I want you to talk about what surprised you the most. Just anything that strikes you, okay, about the movie. I want to leave that pretty wide open for a discussion group. And then, ¿a quién admiras más que nadie? Bien, fantástico. ¿Tienen preguntas antes de terminar la sesión aquí o no? No. No. Gracias. De nada. Fue un placer. Como siempre, fue un placer. Entonces, nos vemos el jueves. Será el 8 de octubre, ¿verdad? Será el 8. Hoy es el primero. Y será el 8 de octubre. ¿Bien? Vale.
Entonces, hasta luego, ¿verdad? Bueno, Sí. hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Que ten una